que él es un rey de los ratings. La verdad es que no le fue tan bien, le fue mucho mejor a Biden de acuerdo con lo que por lo menos tenía el New York Times. Creo que 1 millón más de personas estaba viendo el town hall del candidato a la presidencia demócrata en lugar del presidente en funciones que es Trump. ¿Cómo los viste? Se vea más a quién es el contendiente, porque Trump está todo el tiempo en los medios. Lleva 4 años estando todo el tiempo en los medios, ¿no? Ya la gente, tanto quienes son afines como los contendentes, saben cuál es su discurso, saben qué es lo que va a decir. Y en cambio creo que sobre Biden todavía hay muchas dudas. Incluso votantes independientes quieren saber si es cierto esto que se ha dedicado a decir el Partido Republicano, de que Biden ya es demasiado grande para el cargo que va a ocupar, si realmente tiene o no, como se ha dicho, que no hay ninguna prueba de que lo tenga, pero los republicanos se han dedicado a decir que tiene demencia senil, que ya no puede gobernar, y creo que al final estas dudas terminan generando mucho más expectativa para ver cómo responde ante cuestionamientos duros, cómo responde también dudas fuertes sobre los grupos más radicales dentro de su equipo. Creo que hay todavía algunas áreas que no están completamente respondidas y que creo que naturalmente llevan más a la gente a querer saber cómo está su postura. Ahora, es un personaje relativamente aburrido, ¿no? Si uno ve las participaciones que tuvo, pues fueron participaciones serenas. Mucha gente ayer en redes sociales también hacía comentarios de esto diciendo, bueno, los ratings que vamos a ver los próximos años en los noticieros no son, ni van a poder ser comparables con los que Donald Trump da, ¿no? Porque él sí es un personaje absolutamente explosivo que todos los días está dando una noticia que hace que la gente se enoje. Y en el caso de Biden no, es una persona mucho más clara, tal vez mucho más cercano a lo que la mayoría de los votantes hoy quisieran ver en un presidente estando en un momento de crisis. Claro. ¿Cómo lo ves tú, Juan? ¿Qué destacarías de este encuentro entre los dos candidatos? Y por cierto también, hay quien cree y quien ha escrito ya, incluso Jorge Castañeda, dice, ese arroz ya se coció, él ve ya como una victoria de Biden bastante segura. También los sitios, las encuestas y los sitios de apuestas, pues están apostándole a que Biden sea el ganador. Bueno, recordemos, Genaro, que lo mismo sucedía hace 4 años y el resultado ya lo tenemos, ¿no? Sin embargo, yo también estoy un poco optimista pensando que el candidato Biden ya tiene una clara ventaja, y no solamente de acuerdo a los ratings, sino incluso al manejo de los temas. Si vemos lo que sucedió el día de ayer, Trump volvió con los mismos temas de siempre, ya no tiene nuevos temas, atacó el Obamacare de nuevo, sin decir qué es lo que va a hacer en dado caso de que el Obamacare no estuviera disponible ya para la población de Estados Unidos. Volvió a dar paparruchas con el COVID, diciendo que los casos en Estados Unidos ya están bajando, cuando Estados Unidos está actualmente en el ascenso de una tercera ola. Volvió a evadir el tema de los impuestos, no dijo de nuevo qué pasa con esos $400 millones que tiene sin declarar por parte de los impuestos. Volvió a hacer referencia al fraude, aseguró que hay miles de boletas, ¿no?, que con votos supuestamente para él que están siendo tiradas, así lo dijo, tiradas a la basura, y que no están llegando a las autoridades electorales de los estados. Y también dijo algo muy, muy interesante sobre se negó más bien a decir algo muy interesante sobre esta teoría de la conspiración que está saliendo. Para muchas y muchos nos podría parecer increíble que hoy por hoy presidentes tengan que hablar en sus debates sobre teorías de la conspiración, pero así sucedió con lo que está sucediendo con QAnon. Entonces, esto es una teoría que dice que los demócratas están envueltos en un escándalo de pedofilia y de una red de tráfico sexual, en donde está Hillary Clinton, en donde está Barack Obama, en donde hay personas de Hollywood como Ellen DeGeneres, Tom Hanks, hasta George Soros también está por ahí, está el Papa y el Dalai Lama. Entonces le preguntaron abiertamente a Donald Trump si él creía que esto existía, y él dijo, bueno, pues no sé, pero sé que QAnon es un movimiento que está combatiendo fuertemente la pedofilia. Entonces me parece importante porque es un presidente que supuestamente él maneja su cuenta de Twitter y ha dado varios retweets a estas teorías de la conspiración. No así sucedió con Biden, ¿no? Biden fue totalmente distinto. Apoyó, por ejemplo, sacó el tema de los derechos de la comunidad trans, en específico de las mujeres trans afrodescendientes. Habló de una vacuna obligatoria contra el COVID para todos y de una estrategia federal y no estatal como está sucediendo actualmente. Criticó el papel de Estados Unidos en tema de política exterior, diciendo que la administración Trump lo ha hecho muy mal con las Naciones Unidas, y desde luego no pudo dar una postura oficial sobre el fracking, ¿no? Él dijo, no estoy en contra del fracking, pero desde luego que no le conviene decir que está en contra del fracking. Claro, porque en su partido están en contra, ¿no? Algunas voces.
Y además estamos hablando de que Pensilvania, el estado que perdió Hillary Clinton hace 4 años, es uno de los principales que tiene fracking en Estados Unidos, y actualmente Biden va arriba en las encuestas, ¿no? Pero no es seguro y es algo que tiene que hacer por política. Lila, ¿qué destacas de este town hall? Iba a haber debate, al final, pues primero Trump dijo que no quería, Biden propuso uno virtual, Trump dijo que no, y pues al final pues también no se dio este encuentro, y lo que tuvimos fue a los dos candidatos a la misma hora en distinto canal. Sí, pues mira, yo creo que vimos más de lo que es Trump. Evidentemente está tratando de decirle a su base electoral lo que quieren escuchar. De nuevo, cuando le preguntaron sobre la pandemia, dijo que todo va muy bien en Estados Unidos. Como dijo Juan, están viviendo ya más de 7 estados una tercera ola de contagios. De nuevo dijo, no, bueno, pues si quieren utilizar cubrebocas, qué bueno, pero si no igual, 85% de las personas que utilizan cubrebocas como sea se contagian. O sea, pierde cada vez la oportunidad de ser este líder responsable que está buscando la mayoría de los estadounidenses, que para ellos el tema del coronavirus es uno de los temas más importantes en este ciclo electoral. Me parece que Biden también fue mucho de lo que ha demostrado en esta campaña, que es un hombre serio, que es un hombre que puede restablecer cierta unidad en Estados Unidos, dado que hay una alta polarización y división. Me parece que Biden es la persona que está hablando también mucho a los grupos minoritarios. Conseguir un pelo largo siempre ha sido una larga historia, hasta ahora. Toda la línea Pantene ha sido reinventada. Su nueva fórmula multivitaminas nutre tu pelo profundamente para que crezca largo y fuerte hasta las puntas. Nuevo Pantene multivitaminas, porque un pelo Pantene dice, yo llego más lejos. La comunidad afroamericana, y me parece que todo esto no le ha ayudado mucho a Trump. Las encuestas revelan de nuevo que el candidato demócrata mantiene una ventaja de alrededor entre 8 y 10% a nivel nacional, al igual que en los estados bisagras, salvo en el estado de Florida, que llevan un empate técnico. Yo creo que todo indica que Biden va muy bien. Yo creo que Biden ya nada más está defendiendo su postura, haciendo más de lo mismo, porque él ha resultado positivo en las encuestas y en cómo va en la campaña. Pero de nuevo, a mí lo que más me preocupa de todo esto, Genaro, es el tema del fraude electoral. Lo vimos en el primer debate presidencial, lo vimos en este town hall y posiblemente en el tercer debate presidencial programado para el 22 de octubre. Es justamente lo que está haciendo Trump, es normalizando el caos, normalizando la idea del voto por correo, y que eso va a llevar a un fraude electoral, porque de nuevo, esa es su estrategia electoral. Su estrategia electoral es ganar una batalla legal, sí, apostarle a que los retrasos en el conteo de las boletas por correo le dé este espacio para cuestionar pues que realmente fue buena el conteo. Él va a decir que hubo fraude electoral, especialmente en estos estados bisagra, con la idea de posiblemente ganar una batalla legal, ya sea con la Corte Suprema, para obtener los 270 votos, claro, en el colegio electoral. Y me parece que eso sí puede poner en riesgo el sistema electoral en Estados Unidos y la transición pacífica del poder. Saúl, en efecto, este es un tema del cual hemos estado hablando en el último mes, desde que empezamos a hacer estas mesas en específico sobre la elección de Estados Unidos, la posibilidad de que Donald Trump no acepte los resultados el próximo 3 de noviembre y que cuestione cada vez más el colegio, o que cuestione cada vez más los resultados esa noche, y que se vayan a un litigio que pudiese llegar hasta la Suprema Corte. ¿Lo ves tú también así? ¿Qué destacas también de este town hall y crees que se muevan las preferencias? Hoy Biden sí tiene una ventaja bastante clara, como bien decía Lila en ese repaso, incluso muchos estados importantes para el colegio electoral. Sí, sobre lo primero que mencionaba Lila, creo que es importante también que nosotros le digamos a la gente que es muy probable que ese día, el 3 de noviembre, por la noche, se vea lo que algunos expertos están llamando el espejismo rojo. Es decir, que los primeros resultados arrojen una victoria clara para Donald Trump, porque su base electoral es la que va a votar principalmente de manera presencial. Una vez que se empiecen a contar los votos, que va a tardar 2 o 3 días, pues se va a ver lo que es la ola azul, ¿no? El cambio en los resultados en la gran mayoría de los estados. Entonces, creo que es importante que la gente sepa eso, ¿no? Que los resultados que se empiezan a ver en los primeros conteos van a diferir bastante de los resultados finales. Hay estados incluso como Pensilvania, por ejemplo, que ya dijeron que si tu boleta que enviaste por correo tiene la marca postal del 3 de noviembre o antes, aunque llegue después,
va a ser contada, lo que quiere decir que a lo mejor puede ser un proceso que tome hasta semanas, ¿no? Sobre los town halls, déjame decirte que aquello que mencionabas del rating, según ABC, la cadena donde estuvo Joe Biden, este es su evento con más audiencia desde la cobertura de los Óscares en febrero. 13.9 millones de personas estuvieron viendo a Joe Biden. Y creo que, como mencionaba Fer, sí es un tipo que podría ser aburrido, pero como dice el alcalde Pete Buttigieg, que ha estado participando de una manera fenomenal en Fox News, creo que va a ser muy bueno para la población de Estados Unidos ver un presidente en la televisión que en vez de acelerarte el corazón, que en vez de preocuparte, de darte esa nota, te dé calma, ¿no? Creo que es lo que muchos quieren en un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, en lo que se le considera el líder del mundo libre, y esa es la fortaleza de Joe Biden, ¿no? Sobre los town halls en particular, Biden creo que sí, como bien menciona Juan, se ha estado alejando algunos temas de la agenda progresista. Por ejemplo, también dijo que no coincide con bajarle el presupuesto a los departamentos de policía, sino con mayores controles para que estos actúen de una manera correcta. Sobre el tema de expandir la corte, que es un tema que los republicanos han estado presionando mucho, dijo lo que me parece una excelente respuesta, porque presiona a los republicanos por ahí, que dependiendo de lo que hagan los republicanos y continúan con este proceso del que vamos a hablar más adelante para imponer a una jueza, pues él tendrá que mirar sus opciones, pero si no lo hacen, pues no va a ser necesario. Trump, había un texto en The New Yorker que decía, mientras Trump fue el mismo patán de siempre, Biden se vio presidencial. Yo me quedo con la última pregunta que le hace Savannah Guthrie, que le dice, ¿en qué mejorarías si vuelves a ser presidente? Le dio esta oportunidad de reflexionar, y él dijo, no, yo he sido excelente y el próximo año voy a ser aún mejor. Wow. Y creo que eso es algo que le ha hecho falta. Un poco de autocrítica parece que no la tiene. Bien. Per, tú has estado escribiendo crónicas, has estado siguiendo un poco algunos, cómo está el pulso de la elección en algunos estados. Por ahí leí una que escribiste desde Florida a un evento al que Trump no llegó porque le dio COVID-19 en la revista Gato Pardo. Pero en efecto te quería preguntar eso porque dice Sawi que la gente está ahorita, a lo mejor preferiría ver a alguien que le dé calma, como Joe Biden como presidente, en lugar de alguien que lo prendes la tele y te asusta, ¿no? Pero en el terreno, en la plaza pública, pues Trump sí prende a la gente. Y yo no sé si Biden prenda a la gente y la emocione también en los mítines. ¿Cómo ves eso? Sí, yo creo que aquí hay que distinguir entre el electorado convencible y el electorado convencido. ¿No? El electorado convencido, claro que quiere ver a un Trump insistiendo en sus posturas anti-inmigrante, que sigue hablando de estas teorías de la conspiración en las cuales muchos de sus seguidores creen. Justamente en este evento en Florida la gente llegaba sin cubrebocas, la gente no creía que el propio presidente tuviera coronavirus, ¿no? Creían que todo era parte de los medios que estaban inventando, que seguro tenía cualquier otra enfermedad. La gente en las playas en Florida sin ninguna protección, los lugares, los comercios abiertos como si nada, sin medidas de menor cuidado ni para hacer contacto con la gente, ¿no? Digamos, en ciertos estados demócratas a la gente le piden que deje su número de contacto o un correo electrónico para que en caso de que alguien resulte contagiado después lo puedan contactar. En Florida nada de eso, y responde mucho a lo que Trump ha venido diciendo y a lo que esas personas convencidas quieren escuchar, ¿no? Quieren ver a un presidente que solo refrenda aquellos motivos por los cuales ellos se sintieron originalmente convencidos de estar con él o lo apoyaron en un primer momento. Ahora está este otro grupo que son los que todavía no deciden por quién quieren votar, o incluso si bien ya tenían alguna inclinación, están dispuestos a moverse, ¿no? O están todavía como inclinándose en esta banda. Y en ese grupo yo pondría a gente que tiene familias mixtas. Sí. ¿No? Porque hay personas que ya no hablan con gente del otro bando. En cambio, sí hay, y lo ves mucho en los estados bisagra, este tipo de personas que se mueven, ¿no? Que una parte de su familia es muy republicana, otra parte es muy demócrata, que tienen argumentos muy fuertes de los dos lados, y están buscando al personaje más sensato, ¿no? Al que les haga más sentido, al que sea menos radical, o que los expongan menos a estos contrastes con los que ellos no coinciden, ¿no? Porque no se quieren ir a ninguno de los extremos. Y creo que en este caso sí Biden está acercándose más a los votantes moderados o convencibles de lo que lo está haciendo Donald Trump o el Partido Republicano en general.
Bien, pues déjenme hacer una pausa. Vamos a regresar a ver otro panorama de la elección de noviembre, porque Estados Unidos no solamente tendrá elección presidencial, también están en juego 435 asientos en la Cámara de Representantes, 33 de los 100 senadores, varias gubernaturas también. ¿Cuáles son los escenarios? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. En plena pandemia, el voto temprano en Estados Unidos ha estado en el centro de la controversia. Por un lado, los líderes demócratas han llamado a votar por correo postal y por el otro, el presidente de Estados Unidos y candidato a la reelección ha desacreditado tanto como le es posible esta forma de votación. Otro factor clave en este proceso es la elección de legisladores. La Cámara de Representantes se renueva en su totalidad, así como un tercio del Senado también está en juego. Veamos el contexto. Este 3 de noviembre, además de definirse quién ocupará la Casa Blanca los próximos 4 años, se renovarán 435 puestos de la Cámara de Representantes y 33 de los 100 integrantes en la Cámara de Senadores. A diferencia de la elección presidencial, en donde gana quien obtenga más colegios electorales, los candidatos a legislar obtienen la victoria a través del voto directo. En 2018, los demócratas obtuvieron la mayoría en la Cámara de Representantes, con 232 legisladores demócratas por 197 republicanos. Las y los senadores son electos por periodos de 6 años, pero las renovaciones se realizan por tercios cada 2 años. Actualmente, en la Cámara Alta hay mayoría republicana con 53 legisladores contra 45 demócratas. La importancia de obtener la mayoría en una o en ambas cámaras es fundamental para quien gane la carrera presidencial, pues facilitará la implementación de propuestas, iniciativas o nominaciones. Nuevas pastas Oral-B. ¿Crees que lavarte con la pasta de siempre es suficiente? Pues chécate esto. Esas son bacterias que tú no ves. Para atacarlas, los expertos de Oral-B hemos desarrollado la nueva Encías Detox, que elimina bacterias peligrosas que se alojan entre dientes y encías. Nuevas pastas Oral-B. En cuanto a las gubernaturas, 11 de los 50 estados renovarán gobierno local, 7 son gobernados por republicanos y 4 por demócratas, mientras que a nivel nacional hay 26 gobernantes republicanos y 24 demócratas. También habrá elecciones territoriales en Puerto Rico y Samoa Americana. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche. No le habíamos dado o no le habíamos puesto atención a las contiendas legislativas, sobre todo a la federal, Juan. Nos habíamos concentrado sobre todo en la presidencia, pero también en efecto el Congreso está en juego. ¿Qué dirías? ¿Cómo están las encuestas? ¿Cuáles son los escenarios? Supongamos que gana Biden la presidencia. ¿Cómo están apostando las encuestas a el Congreso de Estados Unidos? ¿Ganaría con un Congreso de mayoría en ambas cámaras? ¿Sería gobierno dividido? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues bien, como acertadamente decía la nota, yo creo que sí vamos a ver nuevamente que la Cámara de Representantes posiblemente quedará de nueva cuenta a favor de los demócratas. Recordemos que los republicanos necesitarían 21 escaños para tener la mayoría actualmente y pues posiblemente eso no vaya a ocurrir. Se estima que más o menos 227 escaños demócratas sean para el partido al cual representa Nancy Pelosi, la actual speaker de la Casa. En cuanto al Senado, pues es exactamente lo mismo. Se espera que entre 49 y 51 escaños sean para el Partido Demócrata. Entonces, aquí está un poco complicado porque posiblemente, la diferencia entre 49 y 51 es o la mayoría del Senado o ser la minoría del Senado, ¿no? Entonces, no es algo sencillo. Si bien en un escenario en donde ganara el Partido Demócrata, Kamala Harris fuera la vicepresidenta y con ello el Partido Demócrata pudiera romper posibles empates en el Senado, ¿no? Es importante que se aseguren tener cuando menos 50 senadores. Los gobernadores también, son 11 gobernaturas las que están en juego. Se estima que todas queden igual, tal cual están, salvo el estado de Montana, que actualmente es demócrata y posiblemente será republicano. El actual gobernador de ese estado se está candidateando para el Senado y no la tiene ganada. Los republicanos van a la delantera, tanto en la gubernatura como en el escaño senatorial. Y realmente el escenario no es el mejor para ellos ahí. Sí lo es, repito nuevamente, en el Senado las predicciones son que
el Partido Demócrata quizá nada más pierda estados como el de Alabama, por ejemplo. En Michigan la cosa está demasiado cerrada. El senador actual que va a reelegirse por el Partido Demócrata no la tiene ganada. Hay un candidato muy interesante que se llama John James, es un veterano de guerra afrodescendiente, sumamente conservador y apoyado por Donald Trump, quien también se decía que iba a ser sustituto de Nikki Haley en la ONU en la actual administración Trump, y al final pues ya supimos que no fue. El Partido Republicano también tiene un escenario muy complicado. Van a perder estados como Colorado, Maine con Susan Collins y seguramente también Arizona con la senadora actual Martha McSally. El Senado se renueva, sí, efectivamente 33 escaños de la clase 2, pero también tiene 2 elecciones especiales, que es la elección de Arizona y la elección de Georgia. En total, Georgia renueva sus 2 escaños senatoriales porque el otro senador, que no es la elección especial, también le toca renovarse en la clase 2 y posiblemente el Partido Demócrata también se lleve los 2 escaños de Georgia. Entonces veremos que aproximadamente los republicanos podrían perder 3 escaños, conservan 11 de los que actualmente se van a jugar y tienen 7 escaños sumamente reñidos, entre ellos Montana nuevamente, Kansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur con Lindsey Graham, que es el senador actual que preside la Comisión de Justicia, en donde se realizó esta semana, y hablaremos posteriormente de la confirmación de la jueza Barrett, sí, los de Georgia y el escaño de Iowa también. Bien. Lila, ¿cuáles son los temas que están empujando los demócratas y los republicanos? Evidentemente firmaron una plataforma, la plataforma electoral en las convenciones nacionales de ambos partidos, pero ¿destacarías algún tema en específico que los legisladores estén empujando? Me imagino que los demócratas están tratando de empujar lo que el New York Times tenía hoy, por cierto, un editorial durísimo en contra del presidente Trump, diciendo que era prácticamente la reelección de Donald Trump era la mayor amenaza que estaba enfrentando Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué destacarías tú de la contienda legislativa? Sí, pues mira, primero que nada yo creo que, de nuevo, como lo dijo Juan, yo creo que sí van a mantener su mayoría los demócratas en la Cámara Baja. Necesitarían recuperar 3 escaños en la Cámara Alta para tener una mayoría en esa Cámara, si es que ganan la Casa Blanca. Si no ganan la Casa Blanca, entonces necesitan ganar 4 escaños. Es muy posible que esto lo puedan lograr ganando los estados, las campañas que están llevando a cabo en Arizona, Colorado, Maine y Carolina del Norte, lo cual dejaría, si esos ganan, quedarían en 50-50 y de nuevo si ganan la Casa Blanca, pues ahí entra el empate que rompería Kamala Harris si es que gana la Casa Blanca. Pero más allá de eso, si los demócratas ganan la Casa Blanca y tienen mayoría en ambas cámaras, pues entonces sí van a poder empezar a empujar estos temas de agenda que reflejan su plataforma política. Entre ellos está el New Green Deal, el tema de cambio climático, Medicaid for All, hacer médicos seguros universal. También está evidentemente el tema de DACA para apoyar y legalizar a los 11 millones de migrantes que se encuentran protegidos bajo esta orden ejecutiva que hizo el expresidente Obama para proteger a los soñadores que llegaron a una muy corta edad a Estados Unidos. De hecho, más de 600,000 son con nacionales mexicanos que están protegidos bajo esta orden ejecutiva de Obama. Me parece que dentro de todo, pues obviamente que también el tema de la Corte Suprema va a ser un tema que van a tener que abordar en el Senado, si van a aumentar el número de miembros que van a tener en la Corte Suprema, dado que si es que es confirmada la jueza Barrett, tendrían una Corte Suprema con una mayoría de 6-3 conservadora, y entonces aquí se empieza a platicar incluso de meter a Washington D.C. y a Puerto Rico como estados para aumentar escaños también en el Senado, al igual que, como lo dije, aumentar el número de miembros en la Corte Suprema. Entonces, desde luego que aparte de quién vaya a ganar la Casa Blanca, el que vaya a tener la mayoría en el Congreso va a tener mucho poder. También hay que tomar en cuenta que la Cámara Baja es la que tiene la facultad de designar el presupuesto federal. Claro. Entonces, evidentemente, pues ahí el presidente en turno va a tener que negociar con la oposición, o incluso si tiene pues la mayoría, tener a sus aliados a su favor para avanzar la agenda que tenga ese presidente. Sí me parece importante también señalar que bueno, también los republicanos pueden incluso todavía mantener su mayoría en la Cámara Alta. Incluso si ganan el estado de Iowa y Maine, podrían mantener por muy poco margen la mayoría en la Cámara Alta. Entonces, también ahí, incluso si gana Biden y los demócratas tienen una mayoría en la Cámara Baja,
pues incluso ahí también podrían frenar ciertas nominaciones y confirmaciones que son sumamente importantes para el presidente en turno, y tendría que gobernar con órdenes ejecutivas, incluso como lo hizo Obama en su momento. Claro. Sawi, ¿qué destacas tú de la contienda legislativa? Estados Unidos tiene ciertas particularidades. Una de ellas es el método de selección de su presidente y de su vicepresidente, pero también temas como, pues no hay representación proporcional, no hay cuotas de género, no hay paridad. Por esa razón hay tan pocas mujeres en el Congreso. Es muy difícil para una mujer poder quitarle el asiento a un incumbent o a un legislador que está buscando la reelección. Pero ahorita creo que hay un número récord de mujeres que está tratando de llegar al Congreso. Sí, Genaro, de hecho preparé por ahí un mapa. A ver si nos lo pueden poner de producción. A ver si nos lo pueden poner, porque de hecho son 35 escaños los que se están disputando este año por las elecciones especiales en Georgia y en Arizona. En Arizona se va a estar disputando el escaño que dejó John McCain y que estaba utilizando de manera provisional Marta McSally, y en Georgia se retiró el senador John Isakson por motivos de salud. Y déjame decirte que este mapa de 2020 no podría ser mejor para los demócratas, porque de los 35 espacios que están en juego, 23 son republicanos, 12 son demócratas, y 12 de los espacios republicanos están en riesgo, y solamente 2 de los demócratas. Preparé también otra tabla, si la pudiéramos cambiar. Yo creo que los demócratas tienen que ganar 4 escaños, porque lo más seguro es que pierdan el espacio en Alabama de Doug Jones, que también ganó en una elección especial hace un par de años, con muchas complicaciones, un estado en el que Trump va a ganar por más de 20 puntos, y el candidato al Senado, Tommy Tuberville, es un ex coach de fútbol americano colegial. Pero hay otros 3 que muy probablemente van a ganar: el de Colorado, sin lugar a dudas, con John Hickenlooper, exgobernador, que fue precandidato presidencial; el de Arizona, con Mark Kelly, un astronauta; el de Iowa tiene 5 puntos de ventaja. Entonces, de los otros 9, ¿no? Eran 12 en total los que están en disputa, necesitan solamente ganar 1, ¿no? Y no perder el de Michigan, que también es probable que pudiera ganar ahí los republicanos. Se están disputando 11 gobernaturas, 10 fiscalías generales, 7 secretarías de Estado, 280 jueces de apelaciones y jueces supremos de los estados. Y también propuestas especiales. Por ejemplo, en California hay un debate sobre Uber y Lyft. Estas plataformas tienen la propuesta número 22. La gente va a votar si es que estas compañías pueden seguir teniendo a los conductores como asociados o deben de reconocerlos como trabajadores, ¿no? En Colorado hay una propuesta que también me parece interesante sobre reintroducir lobos a la vida silvestre de Colorado. Entonces sí hay muchas cosas que se están votando y que quizás tendríamos que ponerles más atención, en particular este tema del Senado, ¿no? Medios como The Economist, The Washington Post, le dan 60% de probabilidades a los demócratas de obtener la mayoría. Claro. ¿Cómo lo ves tú, Fer, que has estado viendo en toda esta cobertura que estás haciendo para Gato Pardo? ¿Cómo ves la contienda legislativa? El tema de las mujeres, que yo insisto, cada elección tratan de llegar más mujeres al Congreso. El Congreso de Estados Unidos es comparativamente con el resto de los congresos del continente de los que menos mujeres tiene, porque no hay ni paridad, no hay leyes de cuota y tampoco hay representación proporcional. Sí, como bien dices, es muy difícil llegar desde las candidaturas de los partidos, ¿no? En el Partido Demócrata cada vez ha sido más fácil y ha sido a través de ese camino que se han logrado abrir puertas, sobre todo para mujeres jóvenes, pero sigue siendo una barrera muy importante la que hay, pues la de la reelección, ¿no? Que los hombres ya son más conocidos, llevan tiempo en el cargo, y que abrir el espacio para una mujer es complicado, ¿no? Y no solo mujeres, sino minorías LGBT, personas de como orígenes raciales distintos. Así es una batalla complicada para poder empezar a traer la diversidad del país a los espacios de toma de decisión. Ahora, creo que en esta elección tenemos que ver, porque al final es algo que se va a estudiar durante años, que lo que está en el centro de la boleta es el presidente Trump y su agenda personal. Y esto, a diferencia de otras elecciones en donde la gente sí distinguía más, ¿no?, entre el candidato presidencial, los candidatos al Senado, los candidatos al Congreso, en esta elección en particular, particularmente los candidatos republicanos,
se han tenido que alinear con la agenda del presidente Donald Trump para poder competir incluso dentro de su partido, ¿no? Entonces hemos visto muchas personas que eran antes más moderadas, que en años recientes se han inclinado más a la derecha, ¿no? El caso de Arizona, en donde me encuentro ahorita, es un ejemplo muy claro. McSally era un personaje que incluso en el pasado llegó a apoyar algunas iniciativas pro-migrantes, a las que después le retiró su apoyo para apegarse más a la agenda del presidente Donald Trump. Lo que está en la boleta es esa agenda con ese personaje. Creo que lo que vamos a ver reflejado en las urnas no es únicamente la postura de los electores versus, digamos, de manera independiente los candidatos al Senado o los candidatos al Congreso, como había sucedido en ocasiones anteriores, sino que vamos a ver mucho más el voto en cascada de lo que se había visto antes, ¿no? Gente que vota todo republicano, gente que vota todo demócrata, porque ya es una sola agenda la que está ahí. Se decía que en las convenciones se aprobaron las plataformas de cada uno de los partidos. Bueno, el Partido Republicano simplemente decidió competir con la misma que había competido antes, porque lo que está en la boleta es muy claro, ¿no? Es una serie de políticas públicas que se han venido implementando durante los años anteriores y que era muy difícil darles coherencia en un documento, ¿no? Cuando finalmente pues ha sido una serie de bandazos en términos de política pública y de expresiones abiertamente racistas, abiertamente como alejadas de la evidencia y que son muy difíciles de trasladar a un documento que se pueda presentar al público y que pueda ser analizado por especialistas, ¿no? Entonces, creo que la elección no es por hiperreducirla, pero creo que sí el país está en un punto de encuentro, en un punto de choque, en el que la diversidad va a ser poca, ¿no? La gente está concentrando su voto en una cosa y es sacar del poder esa agenda que ha sido la de Donald Trump o apoyar esa agenda de Donald Trump, digamos, para aquellas personas que están a favor. Claro, y ahorita con la COVID y con la economía también en recesión, pues digamos que también esos dos temas se colaron en una elección en donde no se estaba pensando, por lo menos a principios de año, que fuese a tener tanto impacto. Déjenme hacer una pausa, vamos a regresar para el último tema de la noche, la muerte de la magistrada, de la jueza Ruth Bader Ginsburg. Habló la posibilidad de que Amy Coney Barrett, propuesta por Donald Trump, llegue a la Corte Suprema de Estados Unidos y así ampliar el número de jueces conservadores en esta. Esta semana empezaron las audiencias ante el Poder Legislativo, ante el Senado. ¿Cómo las vieron los analistas? Regresamos con esto a Punto y Contrapunto, no te vayas. Durante 3 días, Amy Coney Barrett, candidata de Donald Trump a la Corte Suprema de Justicia, se presentó ante el comité judicial encabezado por el republicano Lindsey Graham. A pesar de los reclamos por ratificar esta nominación en un año electoral, el líder del comité judicial, el republicano Graham, negó que hubiera inconstitucionalidad en el proceso. Barrett se enfrentó a las preguntas de los 22 senadores que integran el comité, 12 de ellos republicanos. Los cuestionamientos giraron en torno a su vida personal y a su experiencia, pero también sobre la ley de atención médica accesible, conocida como Obamacare, y la pandemia por la COVID-19. En varias ocasiones, Barrett se negó a dar respuestas directas sobre asuntos como el aborto, la religión, la tenencia de armas y los conflictos raciales. Incluso ella evitó pronunciarse sobre una inhabilitación en caso de que alguna impugnación sobre las elecciones llegase a la Suprema Corte de Justicia. Católica reconocida, Amy Coney Barrett aseguró que sus creencias personales no figurarán en su desempeño y que tomará decisiones basándose en la ley. La próxima semana la discusión pasa al Pleno del Senado. De ser ratificada, ella sería la tercera integrante de la Corte nominada por el presidente Trump, después de Neil Gorsuch en 2017 y de Brett Kavanaugh en 2018. ¿Cómo vieron las audiencias? Empiezo contigo, Sawi. ¿Qué destacarías de las audiencias de Amy Coney Barrett en el Senado? Bueno, Genaro, yo creo que hay un momento que lo resume perfectamente. Le piden a Amy Coney que muestre las notas con las que está contestando las preguntas de los senadores y ella levanta sin vergüenza alguna una hoja en blanco, ¿no? Creo que eso la define tal cual es ella. Se niega a dar estas respuestas. Creo que en sus silencios tenemos justo las respuestas implícitas. Otro momento es cuando le preguntan las 5 libertades de la primera enmienda, ¿no? Expresión, religión, prensa, y asamblea, y ella olvida
la de petición o protesta, ¿no? El derecho a la protesta. Me parece que eso también es muy revelador, ¿no? Hay una participación el primer día de la senadora Amy Klobuchar, que todos recordarán, participó también por la candidatura a la presidencia, donde decía, bueno, es que tú vas a reemplazar a una jueza que muchas veces fue disidente, ¿no? Y en esa disidencia ya no llevaba el llanto de la derrota, sino el anteproyecto del futuro de lo que son los Estados Unidos. Y creo que con Amy Coney Barrett estamos viendo ese Estados Unidos que todavía no acaba de desaparecer, y con los demócratas estamos viendo el anteproyecto de los Estados Unidos que están por venir. Va a ser todavía, yo diría, de pronóstico reservado el hecho de que la confirme el Pleno, porque hay muchos senadores que, justo lo que hablábamos el bloque pasado, están en riesgo de perder su escaño, ¿no? En particular mencionaba Juan Ernesto en un texto que escribió en El Sol de México el caso de la senadora por Maine, Susan Collins, que ya avisó que no va a votar a favor, pero el mismo Lindsey Graham ahorita está empatado con Jamie Harrison de los demócratas por su escaño en el Senado, el senador de Colorado de los republicanos también tiene un escenario muy negativo, y es que justo como mencionaba Fer, no han podido despegarse los candidatos republicanos de este fraude que es la administración Trump. Así que tendrán que decidir qué es lo que valoran más, si su lealtad a un proyecto que va en picada o su futuro político. ¿Coincides con esta lectura, Fer? ¿Ves un pronóstico reservado en la confirmación de esta candidata a la Suprema Corte, o la ves sencilla? Yo creo que siempre es complicado por los cerrados que están los números en el Senado, ¿no? Y se necesitan muy pocos votos para impedir cualquier decisión. Pero lo que ha sido una constante en momentos críticos ha sido la disciplina del Partido Republicano en decisiones en las que el presidente insiste porque le importa, ¿no? El caso más claro fue el impeachment, en el que no se esperaba que los republicanos votaran a favor de, bueno, que lo declararan culpable, pero sí se esperaba que al menos abrieran el diálogo, ¿no? Que escucharan a los testimonios, que las audiencias tuvieran tiempo para realmente presentar la evidencia. Y esta decisión de cerrar, simplemente de no escuchar, de que no se presentara ninguno de los argumentos fuertes que había contra el presidente, creo que habla mucho de esa disciplina que se le está exigiendo a los miembros en el Senado y que hoy parece difícil de romper. Entonces, creo que sí pudiera haber un escenario en el que algunos disintieran, en el que, como bien dice Saúl, pues algunos han manifestado que no necesariamente estarían a favor, pero veo pocos quiebres, al menos en los precedentes, ¿no? En lo que se ha votado hasta ahora. Además de todos estos temas relevantes que ya se han... La sensación de entumecimiento en los pies, punzadas en los dedos y hormigueo en las manos pueden estar relacionadas a deficiencia de vitaminas B. Con Neurobión y su óptima combinación de vitaminas B, fortalece tu sistema nervioso y olvida estas molestias. Consulte a su médico. Ya se han comentado que se van a discutir en el futuro y que podrían echarse para atrás en caso de que entrara un juez conservador a la Suprema Corte. Creo que también tenemos que poner sobre la mesa dos casos muy concretos que van a ser de los primeros en los que van a tener que tomar una decisión y sobre los que esta candidata o esta persona nominada no se ha querido manifestar. Uno es sobre si el presidente se podría autoindultar. Recordemos que el presidente Trump sigue con juicios vigentes, ¿no? Que se dijo que no podían perseguirse porque el presidente de la República, pero que los tiene, y que pudiera haber todavía más sobre asuntos que no se han investigado, ¿no? Relacionados con la corrupción de sus gobiernos extranjeros en sus hoteles, en sus resorts en todo el mundo, contratos de gobierno con todos estos espacios directamente con sus empresas y que pudieran ser todavía investigados. Entonces, la primera sería si se podría autoindultar, y la segunda es que sería una corte a la que le tocaría resolver las controversias de esta misma elección que ahorita se está definiendo, ¿no? Entonces, creo que tiene que ser un personaje de consenso, porque lo que resulte de las decisiones de esa corte puede detonar una crisis o traer paz al país, ¿no? Entonces, creo que los senadores tienen una responsabilidad doble en hacer que este proceso sea lo más digamos, natural y transparente para los propios ciudadanos, de ambos bandos.
¿Cómo lo ves, Lila? Hay temas que por supuesto preocupan mucho a los demócratas, el hecho de que se pudiese llegar a discutir Roe versus Wade, que es la decisión que liberalizó el aborto en los años 70. Ella es una mujer que se ha manifestado abiertamente pro vida, aunque, y sobre todo también el otro tema que tú has mencionado en muchas ocasiones, el otro tema que también preocupa mucho a los demócratas es que pudiese llegar la decisión de esta elección en la Suprema Corte y ella de plano tampoco quiso contestar. ¿Cómo lo ves? Mira, sí, yo creo que más que nada a mí, de nuevo, lo que más me preocupa es que vaya a llegar esto a una batalla legal en la Corte Suprema, como incluso llegó en el estado de Florida en la elección del 2000. Y lo que me preocupa a mí de lo que dijo, se me hizo entre todo una audiencia excelente por parte de la jueza Barrett, una mujer que domina el tema, sabe el precedente, es una profesora de Notre Dame que, o sea, tiene todo para llegar. La verdad es que a pesar de que estés a favor o no de que eres conservador o liberal, la jueza sabe de qué habla y tiene pues mucho conocimiento del tema. A mí lo que me preocupa es que su mentor, Scalia, fue un juez altamente conservador que de hecho se considera originalista, que esto quiere decir que interpretan el texto de manera estricta de la Constitución tal cual con la intención que se hizo en 1787. O sea, estamos hablando que en ese año las mujeres ni siquiera podían votar. Entonces eso también nos puede dar una idea de cómo va a tomar decisiones la jueza Barrett, y en esto también me preocupa el tema de la elección del 3 de noviembre, porque la Constitución, al ser un sistema federal, le da mucho poder y mucha facultad a los estados. Entonces, si de nuevo Donald Trump dice hubo fraude electoral, es muy posible que una interpretación estricta del texto de la Constitución, que incluso ni siquiera tiene mecanismos formales de cómo se hacen un conteo adicional si no refleja un ganador por un amplio margen, de nuevo le otorga mucha facultad a los estados. Entonces, de nuevo, si hay estados bisagra que tengan un margen mínimo entre el resultado de Biden y de Trump, y ese estado bisagra tenga legislaturas locales con mayorías republicanas, es muy posible entonces que la Corte Suprema le regrese el poder a los estados y emita un fallo a favor de que le favorezca a Trump para ganar la elección. Pero más allá de eso, me pareció que fue una audiencia que le dio mucha credibilidad a la jueza Barrett. Yo no tengo ninguna duda de que vaya a ser confirmada en el Senado. En realidad, desde el 2017, cuando cambiaron las reglas para que únicamente se requería 51 votos para confirmar a un juez a la Corte Suprema, me parece que aún si tienen a 2 republicanos que voten en contra, aún así con 53 que tienen de mayoría la van a confirmar. Y me pareció importante también el distanciamiento, no sé si lo hizo de manera estratégica, que dijo que no tiene ningún compromiso con la Casa Blanca y que su ideología personal y su religión no la va a aplicar en sus decisiones que vaya a tomar en la Corte Suprema. Juan, ¿cómo lo ves tú? ¿Pronóstico reservado o no tienes ninguna duda como Lila de que vaya a ser ratificada esta señora en la Suprema Corte de Justicia? Definitivamente se va a volver la jueza asociada número 103 de la historia de Estados Unidos. Mitch McConnell dijo que ya cuenta con los votos y nosotros mismos los podemos ver. Únicamente Susan Collins hoy por hoy sigue reafirmando, la senadora republicana por Maine, que posiblemente no se reelija. Sigue diciendo que no va a votar por ella, que incluso podría votarla en contra. Lisa Murkowski de Alaska originalmente había dicho que no iba a votar a nadie antes del 3 de noviembre. Sin embargo, el otro día sacó un tuit diciendo que está abierta a hablar y a platicar con la jueza Barrett. Entonces, posiblemente vamos a ver 51, 52 votos. Todo va a depender del COVID y de si en el último momento algunos senadores republicanos tienen COVID y no pueden votar. Va a ser la única manera en la que la jueza Barrett no podría ser confirmada, pero mi pronóstico es que por supuesto que va a ser confirmada. Ahora, a mí sí me gustaría, recalcar que pues, Trump se va a quedar con 3 jueces. Esperemos que este sea sus últimos meses de presidencia, pero de acabar en enero próximo, él pondría en la Suprema Corte a 3 jueces, rompiendo así el récord de todos los que habían estado antes de él, como los 2 Bush, Obama, incluso Johnson y Kennedy solamente pusieron 2 jueces, solo Nixon y Reagan pudieron poner 4.
jueces más, ya cuando la cosa en la Suprema Corte ya estaba como estandarizada, ¿no? A que fueran nada más 9 jueces y que se evitara el llamado court packing. Ahora, en cuanto a temas de esta confirmación, rápidamente sí me gustaría resaltar que sí hubo más temas. El principal, yo me atrevería a decir, y lo puso en la agenda del Partido Demócrata, que fue el Obamacare, que es este temor que sigue todavía porque se discute en la Suprema Corte con que se elimine el Obamacare desde la Suprema Corte, con un posible voto de 6 jueces conservadores contra los 3 liberales que hay únicamente. Más allá de eso, desde luego fue el tema principal. Los demócratas, Dianne Feinstein, que es la senadora de mayor rango en la Comisión de Justicia, llevó a testigos, gente que se beneficia del Obamacare, a decir qué es lo que perderían si ellos no tuvieran el beneficio de esta política de salud, y los jueces demócratas de la comisión también protestaron con imágenes de personas que son beneficiadas de esto. Otros temas también estuvo diversidad sexual, cambio climático, conflictos raciales, pero todos la jueza fue sumamente evasiva, prácticamente dijo que no le interesaban y que no se metía con temas políticos, pero recordemos que tarde o temprano todo es política, incluso en la Corte Suprema. Entonces, vamos a ver a Amy Coney Barrett en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, seguro, y ya pendiente quedará el tema del court packing para después de noviembre ver si gana Biden y si lo lleva, que seguramente lo va a llevar porque el Partido Demócrata se lo pedirá, el tema del court packing a la Suprema Corte de Estados Unidos. Claro, y que sin duda entonces sí podría revivirse ese tema, porque en efecto, si Trump pierde la Casa Blanca ahorita en noviembre, sí dejaría una corte que lo trascendería o que trascendería su presidencia. Parte de su legado sería haber dejado 3 jueces conservadores. Se acabó el tiempo, desafortunadamente, de esta charla de esta noche. Déjenme hacer una pausa y regresamos para despedirnos de los panelistas y con la paparrucha